Hola, ¿qué tal? Este va a ser un vídeo largo, como estaréis viendo. Mi idea es que sea un pinta conmigo para que, me tengáis un poco de fondo para animaros a vosotros a pintar, que sé que a veces es muy difícil, para que sea un poco de, no sé, como podcast también, y que lo toméis como eso, de obligaros a vosotros mismos a sentaros en una mesa o a poneros a pintar lo que sea que tengáis empezado o lo que sea que estáis procrastinando. Y mientras os voy a contar un poco pues mi vida y sobre la pintura y por qué estoy haciendo esto y cómo lo estoy haciendo. Voy a ir hablando tranquilamente, no me he preparado absolutamente nada. Este cuadro de aquí lo estoy pintando con óleos. Voy a poner en la descripción las marcas que utilizo, aunque realmente creo que no he comprado ninguna, son todas heredadas de mi abuela. Así que muchas tienen texturas muy diferentes, algunas están súper secas y tengo que hacer lo que esté en mi mano para no tener que comprar más. Aquí lo que estoy haciendo es pasar la paleta vieja que había estado utilizando a una de nueva porque se me había acumulado un montón de polvo, pero no todas estaban secas, así que tampoco lo quería rascar porque se iba a ensuciar todo. Así que he roto un poco la membrana seca que había por encima para sacar lo poco que quedaba de pigmento de los colores que todavía podían servir. Me gusta bastante este método de tener paletas de usar y tirar, que vas pasando de las páginas, suelen ser como una especie de blogs, porque soy un poco desastre con cómo hago las mezclas, ya lo veréis, no tiene ningún sentido, pero yo sé dónde está cada cosa, así que a mí me sirve al menos. Estoy utilizando Liquin como medio para suavizar un poco las pinturas, para que no sean tan espesas, y además hace que se seque rápido, que es algo que a mí de momento me interesa mucho porque no estoy acostumbrada a usar óleos. Este es literalmente el segundo o tercer cuadro que hago con óleos en toda mi vida y los anteriores tenía como 12 años cuando los hice, así que no me acuerdo de absolutamente nada. Sé que iba con un pintor muy bueno, que era un profesor increíble, pero no tengo ningún recuerdo de nada que me enseñase porque fue hace mucho tiempo. Así que estoy aprendiendo sobre la marcha. Es verdad que estoy viendo muchos vídeos de YouTube de cómo lo hacen otras personas, pero me cuesta mucho. Me parece un medio muy difícil, precisamente porque estoy acostumbrada a todo lo contrario, que es la acuarela, que es que no hay nada más opuesto al óleo que la acuarela. La acuarela tiene muy baja opacidad, entonces siempre estás trabajando con lo que puede absorber la hoja y con el color de la hoja como base, entonces cualquier cosa que le pongas por encima va a estar de alguna manera rebajada por ese blanco, así que mi cabeza se ha acostumbrado a entender la pintura de esa manera, entonces incluso cuando pinto en digital entiendo las cosas de esa manera y utilizo el color como si fuese acuarela, que no está mal per se. Yo creo que además es un poco distintivo de mi estilo. Pero claro, con el óleo no puedes hacer eso, a no ser que hagas veladuras, que es eso de aguar mucho una pintura y utilizarla por encima de algo que esté pintado pero ya totalmente seco. Entonces haces como una especie de acuarela por encima, pero ni la textura es la misma ni el color funciona distinto, o sea, funciona todo distinto. Y no soy muy fan porque realmente yo creo que sí se nota cuando haces una veladura porque no has calculado bien las cosas antes, entonces para no repintar toda una zona entera, en plan, por ejemplo, la puerta que veis ahí la he hecho demasiado clara y me di cuenta al final y no iba a perder una hora o dos o lo que sea volviendo a hacer toda la puerta a ver si esta vez la hacía bien. Entonces lo que hice fue una veladura con un color tierra oscuro para que se oscureciese ligeramente toda la superficie. Pero yo creo que se nota que he hecho ese apaño por encima, yo creo que queda un poco raro. Así que, no soy muy fan. Tengo que aprender a no depender de las veladuras y hacer las cosas bien a la primera. Pero sobre este cuadro, que esto es yo creo que lo más interesante que iba a decir por aquí. Este cuadro es una escena de la película Cantando bajo la lluvia,
que es el musical este de Gene Kelly. No sé si lo habéis visto o no. Oh, Dios mío, ha empezado a llover que flipas. Bueno, yo la vi este verano por primera vez en mi vida porque pensaba que era una peli aburridísima de hace 2000 millones de años y que no me iba a gustar o que iba a ser muy lenta. Y bueno, pasó una cosa este verano, que es que falleció mi abuela. Este no va a ser un vídeo deprimente, te lo juro. Voy a utilizar esto para contar qué me ha llevado a pintar este cuadro, ¿vale? Pero todo va a ser positivo y chill. Mi abuela era la que me enseñó a pintar cuando yo era pequeña. Y bueno, ya cuando se jubiló era profesora y nunca había pintado, nunca había hecho nada artístico, pero cuando se jubiló decidió apuntarse a pintura y empezar a pintar cuadros y se volvió muy buena, muy buena. Y en solo unos años estaba haciendo exposiciones aquí en mi isla, soy de Menorca, y estaba vendiendo los cuadros a gente de fuera. Yo iba a las exposiciones pensando, qué honor que esta persona sea mi abuela y qué honor que esta persona me esté a mí enseñando a dibujar y a pintar. Y yo recuerdo un montón de veces de estar en su casa y sentarme en la cocina a pintar con ella. Ella me explicaba cómo hacer las cosas, como, bueno, tengo un montón de cuadros que hice con ella y dibujos. A veces me iba, la acompañaba a sus clases de pintura y estaba todo lleno de gente mayor y yo, una niña ahí con un cuaderno, porque quería hacer lo que hacían ellos. Entonces, pues bueno, mi abuela fue una persona muy importante para mí, sobre todo en este aspecto, porque marcó lo que quería ser yo de mayor y lo que, bueno, yo quería obviamente que mi abuela estuviese orgullosa, yo quería que viese que había seguido sus pasos y que quería hacer lo que hacía ella. Entonces, bueno, pues como falleció este verano, yo me quedé un poco, bueno, que tenía que aclarar cosas conmigo misma, con cómo me sentía al respecto de eso, cómo me sentía de, bueno, de ese sueño que hasta ese momento era compartido, pues ahora había pasado a ser solo mío. Y estuve muy triste, obviamente, no, o sea, no hay otra manera de estar, yo creo, ante estas situaciones. Pero bueno, fueron unas primeras semanas duras y lo único que quería hacer era no pensar y hacer cosas que me hicieran feliz. Y me puse a ver musicales de manera totalmente obsesiva. Lo único que hacía era, pues eso, ver musicales porque me hacían feliz y porque eran algo que es como, ves tantas cosas en pantallas, ves, no sé, tantas emociones, ves la música, me encanta la música, me encanta ver a gente bailar. Y los musicales se convirtieron un poco como en mi zona segura, ¿no? De cada vez que llegaba a casa, cada vez que tenía un momento, no hacía nada más que ver musicales. También es verdad que había pasado por un momento de varios cambios en mi vida. Había tenido que quitarme de autónoma por unos temas y estaba buscando a ver, pues, si buscaba que me contratasen o si me volvía a poner de autónoma. Entonces tuve unos meses, nada, en verano, un par de meses un poco de pararlo todo. Y bueno, sobre todo cuando falleció mi abuela, decidí que necesitaba el verano de descansar, de no hacer nada, de simplemente reflexionar y de centrarme en mí misma y a ver qué quería hacer con mi vida en general. Así que tuve mucho tiempo libre y descansé mucho, estuve mucho con mi familia y también vi muchísimos musicales, muchísimos. Entonces, el día que me puse a ver Cantando bajo la lluvia, que no tenía intención de verlo, pero se me estaban acabando ya los musicales que había en las plataformas, ya me había acabado todo Netflix, todo Prime, todo Movistar, ya no sabía qué ver y de las pocas que me quedaban era esta. La empecé a ver. Yo creo que no he sido tan feliz viendo una película nunca en toda mi vida. Es perfecta. Es que no tengo palabras. Es que la podría ver cada día de mi vida. Es una peli increíble. Es una peli graciosísima. Es una peli con unos números musicales increíbles. Unas canciones increíbles. Es que las actuaciones de todo el cast es de locos lo bien que lo hacen. Y el humor es tan gracioso, es que, y además es bonita,
es cero tóxica, porque yo pensaba, ostras, es que en los musicales antiguos a veces había muchas cosas muy turbias. Si seguís el mundo de los musicales, sabréis que en la época del blanco y negro, cuando iba a llamarlo Ari Aster, no era Ari Aster, Dios mío, este es el director. ¿Cómo se llama? Voy a hacer un fact-checking porque me estoy sintiendo fatal ahora mismo. Fred Astaire, oh Dios mío. Ari Aster, bueno, madre mía, Fred Astaire. Fred Astaire era un bailarín y actor súper mítico de los musicales, en blanco y negro, pero en esa época eran pelis muy lentas y no súper apasionantes, no estaba pasando un montón de cosas en esas películas. Pero muchas veces eran como un poco turbias, de relaciones un poco tóxicas o relaciones con muchísima diferencia de edad, hombres que eran un poco creepies al respecto de cómo trataban a las chicas. Entonces pensaba que Cantando bajo la lluvia iba a ser eso, y es lo más alejado del mundo. La relación que hay en esa película es tan sana y tan linda y tan humana y genuina que es que me hace feliz, se me ponen los pelos de punta de lo tierno que es todo. Aparte, Gene Kelly es la persona más guapa que he visto yo en mi vida. Cada vez que salía ese hombre en pantalla, es que no sabía qué hacer, no sabía dónde mirar. Es el carisma hecho persona, la manera en la que se mueve, la manera en la que sonríe, cómo baila, que es increíble. Es que es el príncipe azul. No he visto a nadie así en una película nunca. Y bueno, concretamente, este cuadro. Ellos se conocen. Tampoco voy a hacer mucho spoiler, aunque tampoco importa mucho, es una peli de hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, los dos protagonistas se conocen por casualidad en un coche y después se vuelven a reencontrar de casualidad también en una fiesta. Y Gene Kelly, el protagonista masculino, es un actor famoso, entonces está invitado a esa fiesta como celebrity. Y de repente entra una tarta enorme y todo el mundo se gira y de dentro de la tarta sale la chica y resulta que es una bailarina de una compañía cutre que hacen pues eventos, y se pone ahí a bailar con un traje ridículo de nadadora con un montón de gente. Entonces él se da cuenta de que ella, que decía ser actriz, pues no le va muy bien y está cogiendo trabajos de lo que encuentra y mal pagados y haciendo cualquier cosa. Y ahí es un poco el reencuentro, y esa vez en la que él se da cuenta de que la ha encontrado otra vez y se miran, me pareció una cosa tan bonita porque la cara de él es increíble y me volví loquísima con esa escena, bueno, con la peli entera, pero esa escena me gustó un montón. Y cuando estaba pensando un poco a ver qué hacer, o si volvía a pintar, o si hacía prácticas para mejorar un poco con el óleo, me di cuenta que tenía que hacer algo de esta película. Y me gusta mucho pintar escenas, recrear o copiar escenas de películas, porque películas o series o videojuegos, lo que sea. Primero porque soy muy fan de las cosas que me gustan, soy muy fan de un montón de películas, de un montón de series, de videojuegos. Entonces me gusta mucho hacer fanart o hacer simplemente, aunque sea un pequeño algo dedicado a esa cosa que me gusta, porque me hace sentir como más cerca de esa obra que me gusta. Y también porque es una muy buena manera de practicar. Muchas veces pinto simplemente retratos o hago estudios rápidos, pero el color y la iluminación siempre ha sido algo que me ha costado un montón. Así que copiar escenas enteras
me ayuda mucho a entender cómo funcionan las cosas y a tener que fijarme. Sé que no está perfecto, ya lo sé. De nuevo, esto es una práctica y de nuevo es el tercer cuadro con óleo que hago. Los otros dos igual ya los enseño más adelante, pero son un desastre. Tenía, pues eso, yo qué sé, en el primero 12 años o 13 y en el otro 17. Hace mucho tiempo de eso. Y no eran tan intrincados ni... Eran como cosas muy pequeñitas, muy sencillas, muy sencillas. Creo que uno era una flor con un fondo negro y la otra era un cuadro en tamaño A5 de una puesta de sol. O sea, era muy sencillo. Y esto de repente, pues hay mucha gente, hay muchos detalles, hay un fondo, hay muchas texturas que me lo pasé muy bien, la verdad, haciendo las diferentes texturas y los pliegues, por ejemplo, de la cortina o del mantel de la mesa. ¿Qué más puedo contar? A ver, ¿por qué estoy haciendo concretamente este vídeo? En este momento de locura absoluta que tuve yo este verano, me di cuenta de que estaba un poco quemada de hacer vídeos en TikTok porque era como una constante presión de que el algoritmo tenía que funcionar y de que tenía que hacer vídeos que consiguiesen visitas nuevas, que consiguiesen seguidores nuevos. Está lloviendo, o sea, llueve un montón, se para, llueve un montón, se para. No creo que lo oigáis, igual sí, porque estoy en el altillo, pero bueno. ¿De qué estaba hablando? Madre mía, así funciona hoy. Vale, es TikTok. Era mucha presión porque además era mi trabajo y estaba consiguiendo clientes y colaboraciones con eso, pero para que funcionase y siguiese tirando de eso tenía que funcionar bien el canal y tenía que conseguir más visitas y que la gente le interesasen los productos que enseñaba de otras marcas, porque si no, pues igual ya no les interesaba a las marcas colaborar conmigo. Y estaba yendo cada vez peor porque el algoritmo de TikTok cambia, no voy a decir nada bruto, da igual, cambia mucho, ¿vale? Cambia constantemente y es totalmente opaco, así que nunca sabes qué va a funcionar, nunca sabes, de repente te despiertas y antes tu media de visitas eran 120.000 y al día siguiente son 7.000. Es que estamos hablando de unos cambios muy, muy, muy heavies y muy ridículos. Tengo ahora, creo que casi 125.000 seguidores. Mis anteriores vídeos no llegaban a 10.000 visitas. Y eran el mismo tipo de vídeo que me había funcionado siempre, editado igual, narrado igual. Pero bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Con TikTok y con estas cosas. Y es muy frustrante porque es mi trabajo y porque es algo a lo que le he dedicado muchísimo tiempo, muchos años, mucho dinero y mucho esfuerzo, y es mi sueño y es mi proyecto. Y ver que por un cambio de algoritmo pierdo prácticamente todo lo que tenía es muy duro. Y me estaba desanimando también porque no me apetecía pintar, es que no me apetecía. También fue un poco por lo de mi abuela, porque estaba un poco perdida en ese aspecto de ya no saber si lo hacía por ella o por mí, que entiendo que lo hago por mí, lo he hecho siempre por mí, pero también estaba la parte de quiero que ella vea que estoy haciendo esto, quiero que esté orgullosa. Entonces me quedé un poco en el aire en este aspecto y me costaba muchísimo pintar. Entonces de repente es que no me apetecía hacer vídeos porque no me apetecía pintar, no me apetecía editar, no me apetecía oírme a mí misma. Me costaba mucho editar vídeos porque además estaba muy quemada porque yo he trabajado todos estos años en marketing, aparte del arte, porque vivir solo del arte es bastante poco realista. Y en mi trabajo estaba muchas veces editando vídeos que no quería editar, haciendo campañas de cosas que yo sabía que no iban a funcionar. Y era muy frustrante y era todo el rato editar vídeos cortos para TikTok y para Instagram. Y
no quería. Es que estaba muy cansada, estaba muy quemada de mi trabajo y no salía de mí volver a ponerme a hacer esas cosas. Pero me acordé de una artista que yo pensaba que era Drawing with Waffles en YouTube, pero lo estuve buscando y creo que no era ella. Así que no sé de quién estoy hablando. Pero recuerdo que hace bastantes años seguía a una chica en YouTube que lo que hacía eran ponerse a pintar en su cuaderno. Voy a buscarlo. Si me acuerdo de su nombre lo voy a poner en la descripción. Ella pintaba en su cuaderno y dejaba la cámara a tiempo real, no lo aceleraba ni hacía un montón de cortes y simplemente iba explicando... creo que ya sé quién es. Vale, ahora en un momento voy a hacer un fact-checking aquí. Iba contando lo que había hecho ese mes, lo que estaba haciendo con su vida, pues yo qué sé, pues este mes me he visto esta serie, pues me ha gustado esto, pues ahora estoy haciendo un fanart de esto porque me ha gustado mucho este personaje. Y eran vídeos súper chulos, muy relajados, en los que simplemente estabas viendo a una persona pintar y te iba contando su movida como si fuese tu amiga. Y era casi un podcast, pero bueno, yo al final me lo acababa viendo todo porque me gusta mucho ver a la gente pintar. No estoy diciendo que miréis mi vídeo porque es aburridísimo. Y... por cierto, bueno, es que no estoy acabando ningún tema, yo lo siento mucho. Bueno, que esa idea me animó a hacer un poco este tipo de vídeos. También lo hace Andrew Kadima, se llama, el pintor al óleo. Si no me estoy liando hoy con todos los nombres, creo que se llamaba Andrew Kadima. Los vídeos que hace, que me gustan más a mí, son los vídeos de 1 hora entera pintando y él hablando por encima y contándote pues lo que hace o todo como muy relajado. Y me encanta ese tipo de vídeo. Porque ahora mismo no estoy consumiendo vídeos cortos porque te dejan la cabeza fatal. Yo estaba notaba que perdía la cordura, que perdía el tiempo y que me volvía loca con los TikToks y con estas cosas. Es que no quiero estar perdiendo el tiempo viendo vídeos que no me importan y que son súper cortos y que están pasando cosas todo el rato porque estoy perdiendo la atención a todo. En plan, me estaba costando mucho centrarme cuando me daba mucha información de algo o cuando intentaba leer, no podía leer porque tenía el TikTok brain, que lo llaman ahora, y dije, no, esto tiene que acabar, voy a dejar de ver vídeos cortos, voy a ver solo vídeos largos o cosas que me interesen. Si veo una serie larga, me la veo entera y presto atención todo el rato, no eso de ponerme cosas de fondo, no. Entonces esto me animó un poco también a que el contenido que yo produzca, al menos de tanto en tanto, sea también esto. Vale, he hecho un breve parón para asegurarme de que estuviese grabando bien, porque ya llevo varios intentos de otros vídeos en los que lo grabo todo y después resulta que o el audio estaba mal o he cambiado la localización del vídeo en el programa y ya no lo veo, o estaba desenfocado. Me estoy volviendo un poco loca, pero bueno, estoy aprendiendo. Y me he acordado de las dos cosas que iba a decir. Juro que voy a aprender a hablar mejor en adelante, si es que sigo con esto, si es que esto le interesa a alguien. Vale, creo que la artista que estaba diciendo es I'm a Wonder, que se llama Tina, pero en YouTube si ponéis I'm a Wonder os saldrá, I'm a Wonder Artist o así. Creo que era ella la que hace esto. Sí, es verdad que está en inglés, pero bueno, puedes poner los subtítulos automáticos. La otra cosa que iba a decir es por qué no he grabado nada más de este cuadro. Y es porque lo empecé en verano cuando estaba tan quemada de vídeos y de TikTok y me sentía como muy expuesta, sentía muchísima presión cuando tenía que hacer algo con una cámara delante y hacía que de repente ya no lo quisiera hacer. Así que pinté unas cuantas cosas, pero no grabé prácticamente nada. Igual algún clip suelto cortito de algunas partes de estos cuadros, pero no hice más porque sentía también que era parte de mi proceso de aceptar la pérdida, el volver a pintar
y además pintar con sus pinturas, porque todo este maletín que veis ahí de madera y todo lo que hay dentro, la mayoría de pinceles también, todo, es que el aguarrás, los colores, todo era de mi abuela. Entonces coger eso y ponerme a pintar al óleo, que es lo que hacía ella, era un poco mi manera de conectar otra vez con ella y de aceptarlo, de darme cuenta de que eso estaba bien, de que no pasaba nada, de que esto era un proceso. Me sale grief. Me salen las cosas en inglés. Me odio a mí misma cuando eso me pasa. Grief en inglés. No es dolor, es... Dios mío. Duelo, madre mía. Me iba a salir en cualquier idioma menos en español. Nunca me sale la palabra duelo. Bueno, en fin. Pues básicamente era parte de mi duelo y de cómo decidí yo llevarlo y de cómo necesitaba algo que me conectase con ella, y en este caso era esto. No quería que se perturbase con poner una cámara delante o con que nadie más fuese partícipe de eso. Pero ahora estoy mejor con ello. Ahora han pasado ya unos meses y ya me vuelve a apetecer que eso sea algo mío y que poder hacer yo lo que quiera con ello. Con los cuadros me refiero, con lo que yo pinto. Y me estaba gustando bastante este cuadro, aunque sé que tiene errores. Si sois pintores de óleo o de realismo, veréis muchos fallos. Y si no lo sois, también los veréis porque son obvios. Pero estoy intentando aceptar las cosas que me cuestan, o aceptar que no voy a hacer las cosas perfectas al momento, o que hay cosas que necesitan más práctica, o que por algunos motivos yo no soy tan buena, o que me falta mucha práctica. Es que me falta mucha práctica en general de muchísimas cosas, pero no puedo dar por sentado que voy a chasquear los dedos y lo voy a hacer bien. Así que me parece más positivo pensar, vale, esto que he hecho está bien, aunque sepa yo que tenga errores. Ya veremos cómo lo hacemos mejor, pero no fustigarme a mí misma con podría haberlo hecho mejor, o con es que este error de aquí, ¿sabes? Porque sé que si no, nunca voy a dar por terminado este cuadro, y eso me va a frustrar más, porque lo voy a tener ahí en un rincón cogiendo polvo, mirándolo y diciendo, es que no está acabado, es que siempre le falta esto, es que debería haberle... No. Cuando yo vea que está más o menos apañado, que los problemas más grandes los tengo solucionados, lo voy a barnizar y se va a quedar así. Otra cosa, ¿por qué lo hice tan pequeño? Porque en ese momento me dio el venazo de ponerme a pintar esto, y me conozco a mí misma mucho y sé que si me da un venazo, o lo aprovecho o no voy a hacer eso en mi vida. Entonces tengo que aprovechar cada vez que algo en mi cuerpo me dice, tienes que hacer esto, vamos a hacer esto va a ser súper divertido, esto me apetece mucho. Entonces al instante me tengo que poner a hacerlo. Y esto me pasó con pintar esta escena de esta película. De hecho son 3. No las he enseñado todavía porque las otras están más a medias. Y hay muchas cosas que mejorar de esos todavía. Igual sí que me pongo a grabar algo similar a esto, tipo 1 hora pintando conmigo y lo avanzo. Pero las otras 2 son las escenas en las que pues ellos 2 se miran, ¿no? Entonces mi idea es que fuesen 3 cuadros iguales, del mismo tamaño, de los 3 fotogramas uno detrás del otro. Y lo hice en este tamaño porque solo tenía en casa en ese momento estaba en el pueblo con mis padres, y solo tenía como un pequeño blog, que es de hecho donde estoy utilizando ahora las mezclas, donde estoy haciendo las mezclas. Es un blog que no es de tela, no es de papel, sino que es de tela, y es tela como si fuese la de un lienzo, pero sin el bastidor. Y no sé si está pensado, yo creo que está pensado para hacer prácticas de óleo o de acrílico así cómodo y que no traspase, y simplemente tenerlas todas como si fuese un blog normal.
pero para estar más cómoda lo quité de ahí y claro, el fotograma es apaisado, entonces es que me quedaba muy pequeño. Si ya el blog de por sí creo que es un A4, hacerlo apaisado dejando margen para poder ponerlo en un bastidor es que me quedaba muy pequeño. Y aún así dije, bueno, vamos a empezar pequeñito porque si cojo algo grande igual me vuelvo loca. Fue un poco error porque es tan pequeño que me cuesta mucho dar algunos detalles. Por eso, por ejemplo, las flores no están muy definidas y tengo que hacerlo un poco más porque ahora mismo me parecen un poquito borrón. Pero bueno, le encargué a un amigo mío un bastidor. Tengo un amigo que es carpintero y siempre me ha ayudado un montón con cualquier proyecto que he necesitado. Siempre está a tope y además vive, o sea, su taller está muy cerca de mi casa, así que me voy en un momento y le digo, hola, ¿me puedes hacer esto? Y él siempre es como, claro que sí, ahora mismo. Así que un beso, Oscar. Y le pedí unos cuantos bastidores, pero claro, eran tan pequeños, es que en tiendas de arte no encontraba nada de este tamaño y quería que fuese en plan al milímetro. No quería dejar ni margen ni nada, quería directamente que... Es que tampoco tenía espacio para dejar margen. Sí, es que en uno de estos ya apenas lo podía grapar por detrás. En este lo hice con tacos y con un martillo, porque realmente es como lo recomiendan hacer los restauradores de arte, porque hace menos daño a la tela, digamos. Iba a decir damages. ¿Veis cómo me sale todo en inglés? En mi defensa diré que todos estos años he estado trabajando solo en empresas en las que se hablaba inglés y ahora no hablo castellano en mi vida, porque vivo en Menorca y aquí se habla catalán. Así que ahora llevo unos meses que el castellano apenas lo vuelo y me siento un poco como que estoy hablando en alienígena. Bueno, que eso, que los bastidores, que era muy justo, apenas había espacio. Tuve que pedirle que cortase la madera muy fina, porque si no, no me daba para estirarla. Pero bueno, quedó súper mono, la verdad. Y me gusta mucho el formato este así chiquitito, es que no parece ni un cuadro, parece como una foto impresa. Fui tontísima y pinté los marcos de negro, que era mi idea inicial. Pero los pinté mientras estaba pintando el resto de cosas. Entonces, todo el rato sin darme cuenta ponía la mano encima para apoyarme y me manchaba la mano entera. Y esto pasa varias veces en el vídeo. Yo estaba pintando eso diciendo, sé que no debería estar haciéndolo ahora, sé que esto tiene que ser al final, cuando ya no lo vaya a tocar y lo pueda dejar secar así. Pero soy muy impulsiva y en el arte aún más. O sea, no soy impulsiva en la vida, pero si pienso que quiero hacer algo en ese momento es como, bueno, si tampoco es tan importante lo voy a hacer y ya está. Y después pienso, no. Esto no ha sido una buena idea. Y además lo hice sin aguantar nada, entonces es como una línea un poco shaky. Bueno, pues mira, otra cosa que aprendemos. Se aprende más así que no haciendo las cosas bien, también he de decir. Si pones la mano 3 veces y te la llenas de pintura al óleo, que encima es súper difícil de quitar, en tu cabeza te puedo asegurar que ya está ahí registrada la información de esto no se pinta mientras el cuadro no está acabado o mientras estoy pintando el cuadro. Porque si es lo último que haces un día cuando ya has acabado de pintar y lo vas a seguir dentro de unos cuantos días, pues lo puedes hacer igual, porque si no es una capa muy gruesa se va a secar en unos días. Pero bueno, en fin. Cuando hago cualquier obra intento siempre dejar un día de por medio para mirarme cómo ha quedado y decidir si está o no está, o si le falta algo, si me gusta. Porque muchas veces cuando estás pintando o estás haciendo cualquier obra estás como muy en la zona y estás quizás muy centrado en algo en concreto que piensas que tienes que hacer bien y te centras mucho en eso y quizás no ves otros errores del cuadro o quizás no ves que hay algo más que no te gusta, quizás ves que le falta detalle o que le sobra detalle. Y muchas veces no lo ves cuando llevas mucho tiempo mirando el cuadro.
O al revés también. Muchas veces me pasa que pienso que hay algún fallo muy grave o algo que se nota muchísimo, que queda muy mal, y estoy ofuscadísima con, jolín, es que tengo que corregir esto y no sé cómo hacerlo, y quizás al día siguiente me lo miro y digo, pero si no está mal, pero si no queda raro. Así que siempre dejo, cuando está prácticamente acabado, cuando yo creo que podría estar acabado o que le queda poquito, dejo siempre 1 o 2 días en el que no me lo miro y después me pongo delante del cuadro a pensar, vale, ¿cómo está esto? Y vi un consejo muy bueno. Creo que esta pintora era Alba Romera. Dios mío. Creo. Es una chica increíble que hace cosas maravillosas al óleo y tiene un canal súper interesante con el que podéis aprender mucho de tema de óleos, de cómo hacer las cosas, de sus procesos, materiales. Lo explica todo desde cero. Hace cero gatekeep. Es increíble, además es muy maja. Su truco era mirarse el cuadro después de al menos una noche y apuntar en una libreta las cosas que creía que faltaban para que estuviese acabado. Y hacer una pequeña lista cortita de, por ejemplo, pues oscurecer más esta zona, pues cambiar el color de esto, pues darle un poco más detalle aquí. Cosas así muy específicas y dedicarse, y al dejar otro día por medio y dedicarse solo a corregir esas y a tacharlas. Las corrige y las tacha de la lista. Y cuando esa lista está totalmente tachada, ese cuadro lo tiene que dar por acabado. Porque si no, va a ser un bucle infinito de dejarlo. Te lo vuelves a mirar. Ves que falta algo más. Lo vuelves a corregir. Y ahora está otro. Y acabas pasando días y días y nunca te va a satisfacer. Y además muchas veces va a quedar peor el cuadro, porque vas a haber hecho cosas que no eran necesarias porque estabas frustrado con que pensabas que algo tenía que ser así y no hacía falta. Y creo que voy a hacer esto, ahora que ya lo he dado casi por acabado, voy a hacer una pequeña lista. Creo que en esa lista las cosas que quiero cambiar son darle algo más de detalle a las flores, y no solo detalles, sino darle toques más oscuros, va a dar un poco más de tridimensionalidad. Después, quitar blanco, porque soy muy desastre con esto y muchas veces se me va la mano y hago demasiados brillos en blanco puro, que es algo que no debería hacer nunca, y no me gusta nada cómo queda. O sea, queda muy, muy falso, queda como un brillo muy claramente, no debería estar así. Entonces, cambiar esos blancos por colores claros, pero yo qué sé, un amarillo claro, un ocre, lo que sea. También cambiar, tengo que repintar la cara del hombre de la izquierda y la mano, y el hombre de la derecha creo que tengo que perfilar un poquito mejor el perfil. Y dejadme que me lo mire un momento porque sé que había algo más. El collar del hombre de la izquierda también quiero darle algunos otros tonos, quiero darle un poco de sombras con un color quizás gris azulado clarito. Y creo que poco más. Es verdad que las flores rosas de abajo, las que están pegadas al mantel, no me apasionan, pero creo que es un problema también de lo de haber hecho brillos en blanco. Así que quizás si cambio ese blanco por un rosa clarito, quizás ya se arregla. No lo sé. Otro fallo que sé que está, pero creo que no voy a cambiar, es la mujer de verde. Sé que está demasiado clara, toda ella. En plan, la piel, el verde, el pelo, es más claro que de lo que debería ser en general. No sé si es porque la pinté aparte o porque la pinté al principio, no lo sé. Pero creo que me gusta tanto cómo está renderizada, cómo está dado los detalles y las sombras y el tono que tienen, que aunque no funcione a la perfección con el entorno, creo que lo voy a dejar así porque sé que lo voy a empeorar. Que es algo que también pasa con la tarta, es demasiado clara, hay mucho blanco también,
Pero creo que lo que sí voy a hacer en todo caso, aunque haya dicho que no me guste, es hacerle un poco de veladura. Le voy a coger algún tono, de nuevo, o azulado o tierra, y aunque sea muy sutil y muy mezclado con el liquid, le voy a dar un poco de difuminado en algunas zonas para que quede al menos una parte más en sombra o más oscura. Y un error que hice con este cuadro, del que, bueno, pues ya he aprendido, porque ya lo he hecho mal, así que ya sé que no tengo que hacer, que es empezar con los oscuros, pero que ese oscuro sea negro. Porque entonces los valores me quedan todos un poco raros. No puedo ir a más oscuro y siempre cuando oscurezco algo tengo que hacerlo con negro, que no me gusta, porque si no, no se nota que lo estoy oscureciendo, porque los oscuros son demasiado oscuros, de hecho son literalmente negro. Debería haber empezado con un tono oscuro mucho más tirando a medio, rollo tierra, un color tierra, por ejemplo, o un color azulado, y además haría que el tono del cuadro entero no fuese tan... es que no es frío, es, no sé, como grisáceo, ¿sabéis? No sé si me estoy explicando bien, pero no me gusta tanto negro, porque es que además el negro no queda bien con el resto de colores, porque es tan oscuro que es que realmente no tiene sentido que el resto de colores sean tan vibrantes cuando hay tanto negro, totalmente negro. Y la pega aquí también es que la foto de referencia que estaba usando era malísima, o sea, estaba en muy mala calidad y los colores estaban un poco más contrastados de lo que deberían, así que no estaba viendo exactamente si lo que yo veía negro era negro o probablemente fuese gris oscuro, azul oscuro o marrón oscuro. Y bueno, volviendo un poco sobre el vídeo este y sobre este canal, que quería mencionarlo antes, ahora mismo no tengo una idea súper concreta de lo que quiero hacer, no es una idea inamovible al menos. Voy a ir viendo qué me apetece a mí hacer, sobre todo, qué me siento cómoda, qué es lo que no me quema ahora mismo, y también para ver un poco si esto es algo que interese a alguien, que sé que es difícil porque no es el tipo de contenido que se suele consumir aquí en YouTube o en general en cualquier plataforma. Lo que sí voy a hacer, en todo caso, si sigo subiendo algo similar a esto, es mejorar el vídeo y mejorar el audio, sobre todo el vídeo, porque soy consciente de que se ve algo borroso, no está del todo bien enfocado, porque lo enfoqué sin gafas. Es un pequeño detalle igual que habría que tener en cuenta antes de grabar un vídeo de 1 hora, pero no lo quise tirar porque, de nuevo, si no hago las cosas al momento en las que quiero hacerlas o me sale mal y tengo que volver a hacerlo, ya no voy a querer hacerlo y se va a quedar eso en el tintero para siempre. Por eso decía sobre todo que tuvieseis este vídeo de fondo, que no le prestarais mucha atención porque tampoco se ve exactamente qué estoy haciendo. Parece que estoy fingiendo que pinto, pero no, de verdad estaba dando detallitos, aunque pues ya sé que el cuadro está súper avanzado. O sea, lo pinté todo en verano durante varios días. El resto de cuadros, como ya he dicho, los otros 2 del tríptico este, sí que están... Uno está literalmente a medias, la mitad del lienzo está todavía en blanco. El otro, hay pintura por todo el lienzo, pero eso no significa que la pintura esté bien puesta. Porque básicamente voy a tener que rehacerlo. Me parece tan difícil pintar una cara con óleo. Es que no lo entiendo. Mi cabeza no procesa cómo funciona eso. Mi cabeza no procesa cómo hacer un rostro sin líneas, porque siempre hago un estilo como inspirado por el Art Nouveau, en el que los retratos tienen líneas en la cara, un poco como si fuese, no anime, ¿no? Pero un poco sí. Eso de que la nariz esté definida por
líneas que dibujan una nariz y el color vaya alrededor de esa línea. En el óleo puedes hacerlo, obviamente que puedes hacerlo, pero no es lo que busco ahora mismo. Me gustaría intentar acercarme un poco más al realismo y ahí yo ya no computo. Ahí yo ya no sé qué hacer, no sé cómo hacer las sombras, no sé con qué colores hacerlas, no sé cómo difuminarlas porque no quiero que quede tampoco muy emborronado ni muy... Quiero que se vean los brochazos, quiero que se vea que es un cuadro pintado, no quiero que sea un realismo así súper fino. Pero estoy todavía encontrando qué estilo quiero hacer y sobre todo cómo hacerlo. Pero bueno, hasta que no haya pintado unas cuantas cosas y haya ido probando y haciendo y rehaciendo, no creo que encuentre mi manera. Pero bueno, voy a intentar, de hecho ayer estuve hablando con el ayuntamiento porque me voy a apuntar otra vez a clases de óleo, como cuando tenía 13 años, de hecho con el mismo profesor que tengo muchísimas ganas, porque necesito que alguien me explique. Siento que ahora mismo necesito el atajo de que haya una persona que sabe mucho y que me diga, mira, esto lo estás haciendo fatal y esto se hace así, y yo diga, correcto, dime, por favor, ilumíname. Y tengo muchas ganas. Además, pues con el tiempo es que yo lo del cambio de hora lo llevo muy mal. A mí me deprime profundamente que a las 5 y pico ya sea de noche. Es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si es que es todo el día de noche. Durante el día es gris y a las 5 ya es de noche. Es que a las 5 me quiero meter en la cama. Estoy intentando encontrar la parte positiva de todo esto, o la parte, como dice mi amiga Julia, de romantizar el horario de invierno y creerte que vives en un sitio gótico y dark academia en el que pones un montón de velitas en tu casa y vas por tu casa con un patín que parece casi una capa y creerte un poco Snape, ¿no? Por unos pasillos. Estoy intentando llegar a ese punto de paz mental que tiene ella, pero es complicado. Entonces, para luchar contra ello, lo que voy a hacer es apuntarme a 2.000 millones de cosas por las tardes. Me quiero apuntar a 2 clases de pintura, una con este hombre al óleo y la otra de pintura al natural, con modelos ahí, plan cuerpos desnudos, que estés tú dibujando al natural. Y también me quiero apuntar a clases de arte y cultura para ir a escuchar charlas. También estoy hablando para organizar un club de lectura en mi barrio, de la asociación de vecinos, que me siento una señora mayor y estoy living con eso. Y un par de cositas más, de apuntarme a jugar a rol con algunos amigos, que me gusta mucho y acabo no haciéndolo casi nunca, no sé por qué. Porque quizás pienso que no voy a tener tiempo o se me hace bola o no sé por qué, la verdad. Pero las veces que he jugado siempre he pensado, ¿por qué no estoy haciendo esto? Cada vez más. A lo que más he jugado es a Cyberpunk 2020, porque mi videojuego favorito es el Cyberpunk 2077, que está inspirado pues en el futuro del Cyberpunk 2020, que es un juego de rol antiguo. Estoy totalmente obsesionada con ese juego, con los personajes, con el lore, con la historia de todo, con la banda sonora, con la estética. Ni siquiera mis amigos, a los que les doy la turra las 24 horas del día con ese juego, son realmente conscientes de lo constante que es el pensar en Cyberpunk en mi vida. Pero ya buscaré la excusa de hacer alguna pintura de Cyberpunk para poder grabarla y daros la chapa con que me gusta tanto del Cyberpunk. Así que obviamente tener la opción de jugar e inventarme yo con mis amigos una historia de Cyberpunk es mi cosa favorita del mundo. Y hacerme mis personajes, y además tengo la capacidad, mis manitas tienen la capacidad de dibujar a los personajes y las escenas que nos imaginamos con nuestros amigos. ¿Cómo de guay es eso? Es que, ¡ay, qué maravilla! Aunque no seas pintor, ponte a dibujar las cosas. Es que todo el mundo tiene la capacidad de crear. Entonces, siempre intento como animar de pinta cosas, aunque no seas pintor o aunque se te dé mal. Escribe cosas, aunque
creas que no eres bueno escribiendo. Yo me paso el día escribiendo y no he ido a clases de escritura en mi vida, ni tengo pensado hacerlo porque me divierte hacerlo como me salga y sin ninguna presión de intentar hacerlo bien. En plan, ¿quiero escribir? Pues escribo. Lo que sea y como sea. Y si lo quiero mejorar, lo mejoraré. Y si no, lo voy a subir así como está y ya está. Porque en un mundo en el que nos come la inteligencia artificial, hace falta que los humanos volvamos a crear esté bien o esté mal. Es que cuelo mi odio contra la inteligencia artificial en la mitad de las conversaciones que tengo. Si hay alguien que esté escuchando esto ahora mismo, que lo dudo, muchas gracias por estar aquí. Espero que haya sido relajante o simpático esto, o que te haya servido para avanzar algo de trabajo o de cualquier cosa que quisieras hacer mientras. Si hay alguien que de verdad ha llegado hasta aquí, que deje en comentarios, yo qué sé, un emoji de un elefante o algo así. Pero en realidad no creo que este vídeo tenga ni 5 visitas. O las pocas personas que cliquen cuando vean el tipo de vídeo que es, van a decir, bueno chavales, chapando. Pero gracias por acompañarme, aunque haya sido un ratito. Y a ver si me animo, intento grabar el final de este cuadro. Así que un beso y espero que tengáis un muy feliz día. Adeu.